Buenos días a todos y a todas. Gracias. Agradeceros una semana más que nos acompañéis en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que daremos cuenta de los acuerdos alcanzados. Hoy me acompaña el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, que ha informado esta mañana al Consejo de Gobierno sobre el acuerdo alcanzado con País Vasco, Galicia y Cantabria esta semana para que la futura política agraria común, la PAC, tenga en cuenta el carácter diferencial de la actividad agrícola y ganadera de las comunidades cantábricas. Una actividad perfectamente alineada, además, con los objetivos europeos de sostenibilidad. Y hoy seguimos en esa plena tercera ola. No olvidemos que afrontamos las semanas más críticas, aunque en un contexto diferente en el que avanza a buen ritmo, como saben, el plan de vacunación. Como saben, está en marcha la administración de esa segunda dosis en los centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, que está previsto que finalice a lo largo del mes de febrero. Tal y como explicó ayer la gerente del SESPA, 3.720 personas han recibido ya las 2 dosis entre residentes y trabajadores de centros sociosanitarios. Sin duda, una muestra más de la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria del Servicio de Salud del Principado, que está realizando un enorme esfuerzo para lograr porcentajes de vacunación que nos sitúan a la cabeza de España y entre las regiones con mejores resultados de Europa, tal y como demuestran los registros que publica a diario el Ministerio de Sanidad. A pesar de que en los últimos días hemos recibido menos vacunas de las esperadas, tenemos garantizada una segunda dosis para todas las personas que residen o trabajan en un centro sociosanitario. Desde el pasado mes de marzo, ya hace casi un año, hemos señalado que para el Gobierno de Asturias la prioridad en este contexto de pandemia son las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Por ello, para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y de forma muy especial para esta consejera, esa es una de las mejores noticias posibles. La incidencia de la COVID-19 en las residencias de mayores, en este caso, en esta tercera ola, ha bajado un 84% respecto a la primera. Y también la mortalidad ha descendido en este periodo un 89%. No son cifras para estar satisfechos y mucho menos para bajar la guardia, pero sí nos permiten observar ya diferencias entre los diferentes momentos de la pandemia. Después de las dramáticas cifras de los momentos más duros, conseguir vacunar a todas las personas que viven y trabajan en las residencias es un gran logro del que todos deberíamos alegrarnos. Pero la pandemia no solo golpea las residencias, está cobrándose muchas vidas de personas mayores que viven en sus propios domicilios. Por desgracia, la tercera ola, como les decía, ya está aquí, estamos inmersos en ella y, como ocurre en el resto de España, con una incidencia creciente. A estas personas quiero lanzarles hoy un mensaje especial para que extremen las precauciones durante estas próximas semanas. Por favor, limitad vuestra vida social, autoconfinaros en la medida de lo posible y exigid a vuestras familias y amistades que cumplan con las recomendaciones de seguridad. Reflejo de esta preocupación es que el siguiente grupo de vacunación será el de las personas mayores de 80 años, con quienes, una vez finalizada esta primera fase, contactaremos para programar las citas de vacunación en los centros de salud, de atención primaria, en el propio domicilio o en otros dispositivos que se pudiesen habilitar especialmente para este fin. Por eso, en las residencias seguimos sin bajar la guardia. La Consejería seguirá apoyando el cumplimiento de las medidas de protección e incluso cuando hayamos finalizado la vacunación habrá que seguir siendo muy prudentes. Prudencia que desde el mes de marzo va unida a la necesidad de anticipación. Y les pondré un ejemplo. Como ante esta tercera ola, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha puesto en marcha un centro de derivación de casos COVID asintomáticos procedentes de residencias de personas mayores y personas con discapacidad en los que se determine que no es posible realizar el aislamiento de forma segura, dando así respuesta a las dificultades de aislamiento y sectorización que nos encontramos durante la segunda ola. Y, por otro lado, tendrá capacidad también para facilitar el aislamiento de personas que, siendo contacto estrecho, asintomático en situación de dependencia o discapacidad, no pueden garantizar un aislamiento en condiciones seguras en su domicilio habitual, por requerir cuidados asistenciales. Si algo ha puesto de manifiesto la evolución de la pandemia hacia esta tercera ola, es que hoy más que nunca la responsabilidad individual es tan necesaria como la política. Sin la una, la otra no sirve de nada y además funciona en un doble sentido. Una responsabilidad que el Gobierno de Asturias aplica a las medidas que está siendo necesario tomar para la contención de la expansión del virus y a la respuesta imprescindible a los sectores más afectados por la pandemia.
La responsabilidad de un Gobierno como el Gobierno de Asturias, que en momentos tan duros como estos no mira hacia otro lado, un Gobierno que escucha, que dialoga y que llega a acuerdos. Por ello, como también saben, y señalaba ayer mismamente el vicepresidente, pretendemos aplicar esa celeridad que pusimos a prueba a finales de año y que sigue estando en el ADN de este Gobierno para agotar en el primer semestre los 100 millones de euros incluidos en los presupuestos para compensar a estos sectores más afectados. Un fondo que llegará a varios miles de autónomos o empresarios más que en la convocatoria de fin de año y lo hará en un pago único por anticipado y exento de tributación para el IRPF. Finalmente, una semana más me referiré a esa gestión ordinaria que mantiene también el Gobierno de Asturias, que hoy se refleja en uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Gijón para la puesta en marcha de un colegio público de línea 3 en el barrio de Nuevo Roces. Un convenio que contemplará la cesión gratuita de una parcela municipal por parte del Ayuntamiento y desde el Gobierno de Asturias, a través de las consejerías de Hacienda y Educación, asumiremos la construcción del colegio, que ya cuenta con una partida de más de 200.000 euros en el presupuesto de este año para iniciar el proyecto. En este punto, reiterar el compromiso del Gobierno con la inversión en equipamientos educativos, tal y como recogen los presupuestos generales para este año. Hay otras obras previstas también en Gijón que alcanzan un valor de más de 1 millón de euros y se reparten en varios centros, como el Centro de Innovación de Formación Profesional, el Instituto Fernández Ballín, el Instituto de Montevil o el Colegio Público de la Viada. Un esfuerzo inversor que se extiende también a otros concejos, como Oviedo, Siero y Avilés, con actuaciones previstas por valor de más de 5 millones de euros. Y ahora sí, cedo la palabra ya al consejero y posteriormente, como saben, quedamos a disposición para responder las preguntas que considere. Consejero. Gracias, Melania. Buenos días a todas y a todos. Y antes de empezar con el tema que hoy nos trae aquí, sí quería, evidentemente, enviar un mensaje. Hemos tenido un año muy difícil, un inicio de año también complicado, al margen de la pandemia, con los sucesivos temporales, y quería, evidentemente, lanzar un mensaje de agradecimiento, de apoyo a nuestros trabajadores afectados por el accidente del puerto de San Isidro y a sus familias, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Como saben, el Gobierno de España ha logrado que, a pesar de la actual situación de incertidumbre y el Brexit, España mantenga el presupuesto de la PAC para el siguiente periodo de programación. En el primer semestre de este año se formalizará el Plan Estratégico Nacional, que debe definir la gestión de la política agraria común para el periodo 2023-2027. Este martes hemos llegado a un acuerdo muy importante por el que las 4 comunidades de la cornisa cantábrica fijamos en un documento la posición conjunta ante este Plan Estratégico Nacional. Y el miércoles, en reunión con el ministro, ya pudimos dar traslado del mismo y ha sido acogido muy favorablemente, agradeciendo el trabajo de consenso y en favor del modelo de agricultura y ganadería familiar completamente alineado con los objetivos de sostenibilidad que plantea la Unión Europea. El texto del acuerdo recoge su apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura de definir la figura de agricultor genuino que vive y trabaja en el medio rural. Y las 4 regiones cantábricas proponemos que esta definición se haga en base a un porcentaje de al menos el 30% de ingresos agrarios sobre los totales. También relacionado con este primer pilar de la política agraria común, en las ayudas básicas a la renta, las que llegan directamente a agricultores y ganaderos, se apuesta por superar los derechos históricos, avanzando hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones que refleje las diferentes realidades existentes en el plano agronómico y socioeconómico. En cuanto a las ayudas asociadas a los sectores de vacuno de leche y carne, fundamentales en nuestra región, resulta prioritario contar al menos de los mismos recursos que en el periodo 2014-2020, lo que en la práctica supondría el máximo que permita la normativa comunitaria. Y sobre el capping o límite de ayudas a percibir por un mismo beneficiario, el documento conjunto apoya el establecimiento de un máximo de 60.000 euros por explotación, una medida que contribuiría a obtener recursos adicionales para distribuir entre las pequeñas explotaciones. Para los ecoesquemas, que aglutinarán el 20% de las ayudas directas asociadas a prácticas agrícolas comprometidas con los objetivos medioambientales, consideramos imprescindible que se tengan en cuenta las características de las explotaciones agroganaderas del norte de España, con planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo. Plantearemos ecoesquemas conjuntos de las 4 comunidades autónomas. Y por último, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, FEADER, el segundo pilar de la PAC, se incide en la necesidad de recuperar el equilibrio entre las aportaciones de la Administración central y las comunidades autónomas, con el fin de lograr un reparto más equitativo de los fondos para seguir impulsando iniciativas como LEADER. Además de este escenario futuro,
quiero destacar que también se han asegurado el mantenimiento de la financiación para el periodo de transición, para los años 2021 y 2022. Y en este sentido queremos lanzar un mensaje de tranquilidad y estabilidad a nuestro sector primario, ya que esta realidad ya se ha materializado en el presupuesto 2021 y llegará este año a nuestros agricultores y ganaderos. Así, hemos incrementado en más de 30 millones las ayudas al medio rural para 2021 a través de la Política Agraria Común y contaremos con casi 150 millones de fondos europeos para el medio rural asturiano. Este año, las ayudas directas de la PAC al sector ganadero a través de los fondos europeos de garantía agrícola contarán con 64,1 millones. Recursos que contribuyen al mantenimiento de la renta de los agricultores y ganaderos, permiten compensar los costes derivados de determinados sistemas de producción y promueven la mejora de la sanidad, la alimentación y el bienestar animal. Ayudas que llegan directamente a 9.600 agricultores y ganaderos con más de 262.000 hectáreas declaradas. Entre las ayudas que registran un incremento, destacan las destinadas a apoyar la actividad agraria sostenible, que cuentan con 32 millones, 14 millones más que en 2020, fundamentalmente para la indemnización compensatoria de montaña, el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, el apoyo a explotaciones que realizan su actividad en espacios naturales protegidos, producción ecológica y apicultura. También aumentan en 6,5 millones hasta los 19,3 las ayudas a la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, que permiten apoyar inversiones en nuevas tecnologías o innovación e incentivar el relevo generacional. Permitirán elevar hasta un máximo de 70.000 euros las ayudas a la incorporación de jóvenes, asumir la reprogramación de inversiones o financiar las inversiones para la prevención de daños de la fauna silvestre. El sector agroalimentario contará también con 8 millones para modernización y adaptación de la industria y con 1,6 para impulsar la comercialización de los productos de calidad bajo nuestra marca Alimentos del Paraíso, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Finalmente, la diversificación del tejido socioeconómico rural a través del desarrollo de las estrategias del programa LEADER contará con 19 millones en ayudas, un 42% más que el año pasado. Y otro importante foco de desarrollo sostenible y generador de actividad, nuestro sector forestal, dispondrá este año de 9 millones de ayudas de la PAC. Como ven, todas estas son propuestas que constituyen la base para consolidar un modelo de producción orientado a generar actividad económica, mejorar los precios en origen y la rentabilidad de las explotaciones agrarias y realizar una gestión productiva y sostenible de nuestro medio rural. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones, consejera portavoz, consejero de Medio Rural. Como saben, organizamos esta rueda de prensa de manera telemática para reducir la movilidad y para ofrecer a los compañeros que están teletrabajando de los medios de comunicación la posibilidad de participar. Abrimos ahora un turno de preguntas. Empezamos con varias cuestiones que nos plantean sobre la vacunación contra la COVID. La primera es una pregunta del comercio, que dice lo siguiente: el vacunar tan rápido, a diferencia de otras autonomías, ha tenido un efecto boomerang y se ha vuelto en contra, dado que han tenido que retrasar la vacunación en sanitarios. Bien, en relación a esta cuestión, el Servicio de Salud del Principado de Asturias sigue la estrategia planteada por el Ministerio, ni más ni menos. Nuestra obligación es vacunar lo antes posible, como saben, a los 4 grupos prioritarios de riesgo, que ya están definidos, y eso es lo que estamos haciendo con un enorme esfuerzo diario del personal sanitario. Y aquí vuelvo a señalar esa capacidad de respuesta en plena crisis sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gracias a ese buen ritmo seremos capaces de aplicar la segunda dosis de la vacuna tanto a las personas residentes como a los profesionales de los centros sociosanitarios en el plazo más breve posible, y eso conviene poner en valor también este hecho, precisamente fruto del esfuerzo y del compromiso del Servicio de Salud del Principado. Gracias a ese esfuerzo, Asturias, como les señalaba también al inicio de mi intervención, está a la cabeza de España en porcentaje de vacunación y entre las regiones europeas con mejores resultados, y eso hay que valorarlo como se merece. Yo creo que es un orgullo para la sociedad asturiana el ver que Asturias se sitúa a la cabeza en esta campaña de vacunación. Hemos utilizado ya el 93,9% de las dosis asignadas, cuando la media nacional se sitúa, como saben, en ese 76,2%, con lo cual son datos positivos. Lo que ha sucedido, como explicaba ayer la gerente del SESPA, es que esta semana hemos recibido menos dosis de las esperadas, y ante esta situación hemos decidido dar prioridad a completar precisamente la administración de la segunda dosis en las residencias de mayores,
para garantizar la inmunización. Hablamos siempre de que se trata del colectivo más vulnerable, conocemos los riesgos que existen en estos centros, los conocimos en la primera y en la segunda ola y, por supuesto, que el Gobierno de Asturias ha priorizado la atención a estas personas y a los profesionales que trabajan en estos centros. Aún no sabemos qué sucederá la próxima semana, pero si volvemos a recibir el número de vacunas previstas, inicialmente se reanudará sin ninguna incidencia la vacunación del personal sanitario. Lo que sí conviene aclarar y conviene destacar es que, en cualquier caso, no hay riesgo alguno de que el personal sanitario vaya a quedarse sin vacunar. Eso tenemos que decirlo alto y claro. Buenos días, consejera. Proseguimos con este bloque de preguntas sobre la vacunación frente a la COVID-19. El comercio plantea otra cuestión sobre este asunto. ¿Por qué se vacunó a personal no sanitario de contratas y liberados como la concejala de Castrillón? ¿Se debió hacerlo? ¿Cuántos casos hay de este tipo? Bien, vuelvo a la Estrategia Nacional de Vacunación, porque en Asturias no está al margen o no se está trabajando al margen de esa propia estrategia y ese protocolo de aplicación estatal del plan de vacunación. Un procedimiento que está claro, en el que se han determinado por parte de Salud Pública las prioridades que todos conocemos y en el que el SESPA, o el Servicio de Salud del Principado, organiza la parte logística. Hablamos de un plan de vacunación que sigue ese camino. Y en este caso, en cuanto al personal no sanitario o de contratas, pondría un ejemplo. Yo creo que es lo más visual, o así lo podemos entender. Cuando en una UCI, si nos imaginamos, ¿no?, el personal que trabaja en una UCI, que esté allí trabajando con una persona enferma de COVID, parecería muy poco razonable que del personal que allí está trabajando, cuando conviven, pueden convivir personal de contratas, personal de no sanitario y personal sanitario, que solo una parte de ese personal que está expuesto de la misma manera, con el mismo nivel de intensidad al virus, a unos se les vacunase y a otros no. Yo creo que eso ejemplifica el por qué se vacuna al personal sanitario, al personal no sanitario y al personal de contratas. Si recordamos, son dos los elementos que se tienen en cuenta a la hora de priorizar a los colectivos que se van incorporando al plan de vacunación, y en este caso hablamos de la vulnerabilidad precisamente y de la probabilidad de exposición al virus. En una UCI todas las personas que están allí dentro tienen el mismo nivel de exposición y, por lo tanto, por eso se vacunan. En cuanto a la situación en este caso, que es la referencia a la concejala de Castrillón, liberada sindical para más señas, el Consejo de Gobierno ha pedido un informe al SESPA respecto a la aplicación, a qué criterios a la aplicación de los criterios técnicos, en este caso, en esas vacunaciones, con la idea de esclarecer si cumple o no esos criterios técnicos de vacunación y, en el caso de que no los cumpliese, pues aplicar las medidas con toda la contundencia posible. En este caso, quiero ser muy taxativa y, como ya ha manifestado el presidente del Principado, no se va a tolerar ni una sola irregularidad en este sentido del plan de vacunación. Hemos sido rigurosos desde el primer momento, hemos aplicado y puesto en marcha todos los recursos disponibles para que este plan de vacunación fuese un éxito y nos haya permitido estar a la cabeza de España y de Europa, y, por lo tanto, no vamos a permitir que ningún tipo de irregularidad o cuestión ajena a este plan de vacunación pueda somerecer, sobre todo, dar esa sombra o esa sospecha a un personal que se ha demostrado, se ha volcado y se sigue volcando con este plan de vacunación. Gracias, consejera. Tenemos otra pregunta también del comercio sobre el proceso de vacunación. Plantean lo siguiente: ¿se mantendrá el criterio de que cada área sanitaria organice su vacunación y que, por ejemplo, se den casos como el de Avilés, el área sanitaria 3, que vayan más rápido? Bien, en este punto, y volviendo también, ¿no?, porque todo lo que tiene que ver con la vacunación, como les decía, sigue ese procedimiento claro en el que se han determinado los colectivos prioritarios y desde el propio Servicio de Salud se ha organizado esa logística. En ese marco se trabaja
Por lo tanto, los criterios que aplica, en este caso, el Servicio de Salud han demostrado su eficacia en todas las áreas sanitarias y vuelvo a recordar que hasta ahora, hasta este momento, hemos aplicado casi el 94% de las dosis recibidas. Queremos alcanzar la máxima inmunidad de la población en el menor plazo posible y cumpliendo siempre esos protocolos que ya están acordados entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e iremos ajustando ese proceso para lograr ese objetivo, sin olvidar también que dependemos del suministro de viales que vayamos recibiendo. No obstante, en cuanto al personal de las áreas y en aras de optimizar ese proceso de vacunación, si fuese necesario incorporar al personal sanitario de un área en otro o viceversa, sí que se intentaría ajustar ese plan de vacunación a las necesidades también de personal en función de cada una de las áreas. El comercio plantea una pregunta más sobre la vacunación. ¿Pueden especificar las vacunas puestas por colectivos? Bien, ahora mismo no dispongo de esos datos de manera actualizada, con lo cual la Consejería de Salud podrá facilitarlos y hacerlo además con los últimos datos que podamos incorporar en aras de que sean lo más actuales posible. Tenemos, consejera, también varias preguntas sobre la situación en las residencias de mayores. Por una parte, Europa Press, la agencia de noticias, nos plantea, en la notificación diaria de fallecimientos siguen apareciendo usuarios de centros residenciales. ¿Está la segunda fase de vacunación en riesgo por la tercera ola? ¿Cuándo se espera que se empiece a notar la eficacia? Y en el mismo sentido, el diario La Nueva España pregunta lo siguiente. ¿Las vacunaciones realizadas en residencias de mayores de Asturias permiten constatar ya un descenso de casos en la tercera ola respecto a los registrados en la segunda? Bien, como les señalaba también anteriormente, para el Gobierno de Asturias es una prioridad, lo viene siendo desde el mes de marzo, la atención a las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas mayores que viven en centros sociosanitarios y, por lo tanto, la vacunación en residencias no está en riesgo. Eso tenemos que decirlo también alto y claro, que esa vacunación seguirá su curso, tal y como lo estamos haciendo en esta segunda fase desde el pasado lunes. De hecho, la inmunización de las personas que viven en centros sociosanitarios y de quienes les atienden es, como les decía, nuestra prioridad. Ya hay, como también les decía, 3.720 personas que han recibido las 2 dosis oportunas y confiamos en que este proceso finalice a lo largo de las próximas semanas. Como saben, también el mayor grado de eficacia se empezaría a notar una semana después de la administración de esa segunda dosis, alcanzando un 95% de cobertura. Esa es la previsión. Y además, a pesar de que siga habiendo casos en residencias, cabe señalar, y vuelvo a recordarlo, no son datos para echar campanas al vuelo, ni mucho menos, al contrario, tenemos que seguir manteniendo esa extrema precaución y la prudencia, pero ha descendido un 89% la mortalidad y el nivel de incidencia, que fue del 32% en la primera ola, bajó al 12% en la segunda y al 5% en esta tercera. En todo caso, como les decía, no bajamos la guardia y seguimos con todas las medidas de protección activas para proteger a las personas mayores que viven en estos centros y a las que viven también en su domicilio. El comercio plantea otra pregunta referente a las residencias de mayores. Dice lo siguiente: se conoce que han abierto expediente a 3 residencias geriátricas. ¿Qué tipo de malos tratos confirmaron que se producían en una de ellas? ¿Dónde se ubica esta residencia? Efectivamente, se conoce que el Servicio de Inspección de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha hecho su trabajo, el trabajo al que nos comprometimos a realizar a lo largo de los últimos meses del año, en ese plan anual de inspección que aprobábamos en el mes de julio. Un plan de inspección que, tal y como se señala, ha propiciado la apertura de varios expedientes a centros geriátricos y entenderán que son datos, es una información confidencial, que hacer público los nombres de estos centros sí que estigmatizaría y perjudicaría no solo a las personas que viven en estos centros, sino también a las que allí trabajan y, vamos a ser claros, no tienen que pagar justos por pecadores. Si hablamos de que en Asturias la red de centros se compone de más de 200 centros y estamos hablando de 3 expedientes, no tienen que pagar justos por pecadores. Y además las familias de los centros afectados conocen la situación
Por lo tanto, se ha procedido a que las personas interesadas estén al corriente de las actuaciones realizadas por la Consejería. Por lo tanto, volver a destacar y agradecer el esfuerzo, el enorme esfuerzo que ha hecho el Servicio de Inspección de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para proceder a realizar ese plan anual de inspección en un tiempo récord y, además, en un contexto, como conocemos, de una crisis sanitaria sin precedentes. Consejera, tenemos también alguna pregunta sobre el fondo de rescate de 100 millones que está recogido en las cuentas del Principado para este año. Y al respecto, el diario La Nueva España recuerda que en el plan de ayudas de noviembre pasaron 5 semanas desde la convocatoria hasta el inicio de los pagos. Y su pregunta es la siguiente. ¿Considera el Gobierno que esta vez el plazo será similar o confía en acortarlo, dada la experiencia acumulada? Nuestro objetivo, como explicaba ayer el vicepresidente, es actuar con la máxima celeridad posible. Todo haremos. El Gobierno de Asturias hará todo lo que tenga que hacer. Utilizará todos los medios a su alcance para facilitar que esos pagos, esas convocatorias, que ese proceso, para que el fondo llegue a las personas a las que se dirige lo antes posible. La Nueva España incide sobre esta cuestión del fondo de rescate. Señala que el vicepresidente indicaba ayer que se trataría de un pago único anticipado y plantea la siguiente cuestión. ¿Puede explicar más detalles sobre cómo será ese abono que en teoría debe abarcar hasta mayo antes de que haya una segunda convocatoria si fuera precisa? Bien, como saben, y ayer lo señalaba ayer el vicepresidente y la consejera de Hacienda celebraban esa primera reunión con representantes de los grupos parlamentarios que apoyaron los presupuestos del Principado para este año, concretamente con el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias. Y ayer presentábamos un modelo a los grupos de distribución de estos fondos. Como también señalaba al inicio de mi intervención, este Gobierno no mira hacia otro lado. Somos conscientes de los efectos que producen las medidas que tenemos que poner en marcha para contener la propagación del virus. Escucha, dialoga y llega a acuerdos. Y este es uno de ellos. Por lo tanto, hemos planteado ese modelo de distribución del fondo que recoge tanto la experiencia que hemos adquirido estos meses y en anteriores convocatorias y ayudas y también las opiniones previas de los grupos parlamentarios. Lógicamente, en ese marco de diálogo, este modelo de distribución ya contemplaba algunas de las cuestiones aportadas por los grupos. A lo largo del día de hoy está previsto que se reciban más aportaciones o aportaciones con más detalle, con el fin de poder integrarlas en ese modelo en la medida en que sea posible. La próxima semana, como también saben, habrá una nueva reunión para cerrar definitivamente ese procedimiento, el cómo se va a abordar esa convocatoria y comenzar a trabajar en la parte que nos toca, desde poniendo en marcha todos los mecanismos administrativos para que se actúe con la mayor celeridad y podamos dar respuesta en el menor espacio de tiempo posible a los sectores más afectados por estas medidas que, como les decía, somos plenamente conscientes de que tenemos que tomarlas y de las consecuencias que provocan. Este nuevo modelo incluye ya, como saben, a los sectores económicos que podrán optar a las subvenciones, en las que además del comercio, la hostelería y la restauración, el deporte y la cultura, por ejemplo, podrán incorporarse otros como sería el sector del taxi. Nuestro objetivo, como les señalaba, es que esas ayudas lleguen cuanto antes, lo antes posible, a aquellas personas que más lo necesitan y, en general, que forman parte de esos sectores más damnificados por la pandemia. Como ya dijo ayer también el vicepresidente, nos comprometemos a realizar esa tramitación con la mayor rapidez, igual que ya lo hicimos. No sería algo nuevo, sino que ya lo hicimos con las ayudas convocadas a finales de 2020. Y si recuerdan las palabras de la consejera de Hacienda en la última rueda de prensa, en ese esfuerzo del personal de la Administración del Principado de Asturias, que fue capaz en tiempo récord poner en marcha esa convocatoria y esas ayudas y hacer que llegasen a las personas para las que se habían diseñado. Como saben, también hemos decidido que esa convocatoria, que sea más de una convocatoria a las que se lancen para agotar ese fondo de 100 millones, a poder ser en el primer semestre. Una sería de mayor alcance, llegando al 60 o el 70% de ese fondo, y otra posterior, posiblemente ya al final de este primer semestre, para dar respuesta a las necesidades que pudiesen ir surgiendo en función de la evolución de la pandemia. No podemos olvidar que el Gobierno de Asturias, desde el pasado mes de marzo, viene tomando las decisiones en función de la evolución de la situación epidemiológica y, en este caso,
este diseño y estas convocatorias vinculadas a este fondo no serían una excepción. Tenemos también alguna pregunta sobre fondos europeos, consejera. Concretamente, el comercio nos traslada varias que le planteo a continuación. ¿En qué posición se ha situado el Gobierno regional ante el reglamento que presentó ayer el Ministerio de Hacienda para la gestión de fondos europeos? ¿Comparten que se establezca ese voto de calidad? ¿Van a presentar alegaciones? Y, por otra parte, ¿echan en falta un sistema de mayor cogobernanza en la gestión de fondos europeos que plantea el Gobierno central? En este sentido, y tal y como venimos haciendo en los últimos meses, el Gobierno de Asturias se prepara, ha diseñado toda esa arquitectura institucional que nos permitirá, con la que pretendemos acceder en las mejores condiciones posibles a esa financiación europea. Y en este sentido aclarar que el Ministerio de Hacienda hizo una propuesta de borrador a las comunidades autónomas sobre ese reglamento de funcionamiento de la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en ningún caso se trataría de gestión o reparto de fondos o partidas concretas. Hablamos simplemente de ese reglamento de funcionamiento de una conferencia sectorial. Las discrepancias mostradas por algunas comunidades autónomas se focalizaron principalmente en un punto, en el artículo 13 del borrador, que sería en lo que tiene que ver con el reparto precisamente de votos entre el Estado y las comunidades dentro de ese marco de conferencia sectorial. Desde el primer momento, el Ministerio ya se ha mostrado dispuesto a modificar el propio reglamento, realizar otra propuesta que incorpore esas aportaciones y poder analizar aquellas que vayan llegando de las comunidades autónomas, con lo cual está abierto ese proceso de diálogo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para afinar o hacer de esa conferencia sectorial lo que entendemos que debe ser un mecanismo ágil en el que se pueda, que ayude y que apoye la gestión de los fondos, que en definitiva es de lo que estamos hablando aquí, de lo que se trata, de que esos fondos lleguen, lo hagan en las mejores condiciones posibles y nos permitan afrontar no solo la reparación del daño que causa esta pandemia, sino también el cómo vamos a afrontar ese plan de recuperación que nos permita reconstruir el desarrollo del futuro de Asturias. Esta conferencia se reunía el pasado jueves por primera vez, nace como un órgano de cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y en ningún caso tendría esa vocación de decidir sobre el reparto de fondos. Como postura y finalmente, por cerrar, Asturias analizará esa propuesta que se remita desde el Ministerio de Hacienda y siempre con el objetivo, como les decía, de caminar en pro de la cogobernanza como elemento que entendemos que debe venir a favorecer el desarrollo de la gestión de estos fondos europeos en Asturias y en España. Nos están llegando nuevas preguntas de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. En este caso, Radio Nacional se interesa sobre la situación de la pandemia, en concreto sobre el confinamiento perimetral de Grau. Preguntan cuándo será la nueva evaluación de la situación, el domingo o el lunes, que es cuando se cumplen los 14 días. Bien, en el caso de estas medidas, y como saben, cuando se ponían en marcha, se trata precisamente de hacer una monitorización diaria de la situación en cada uno de los concejos. Por lo tanto, el análisis de la situación de Grau viene siendo diario desde ese primer momento y, por lo tanto, será el Servicio, en este caso, de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Salud Pública, quien determine el cómo y el cuándo y el qué medidas se tomarán en relación a la situación epidemiológica, en este caso del concejo de Grau. Consejero, nos llega una pregunta también de Radio Nacional sobre el operativo de rescate de San Isidro. Quieren saber si sigue activo o si se ha parado por el tiempo. Sí, bueno, aunque evidentemente es un operativo que dirige el Servicio de Emergencias de la Consejería de Presidencia, tratándose de un trabajador nuestro, lo seguimos muy de cerca y con toda la preocupación, ¿no? Entonces, sí trasladar que el operativo para hoy sigue en marcha, la previsión, aunque desde el propio Servicio de Emergencias se enviarán la nota actualizada sobre las actuaciones que hayan podido realizar en detalle, es que 4 equipos sigan trabajando en la zona, colaboración desde el Servicio de Emergencias, también la Guardia Civil y el Servicio de Infraestructuras del Principado.
abriendo huella tanto desde la zona de Río Frío, en la trayectoria de caída de la fresadora, como desde la zona de Felechosa, y en función de cómo evoluciona evidentemente la meteorología, la utilización de otros medios, como pueden ser, en este caso, sobre todo el georradar, ¿no? Y también la posibilidad de utilizar los perros de detección. Con lo que, bueno, en ese sentido el operativo sigue en marcha. Una vez más agradecer el compromiso, el trabajo en una situación dramática, también agradecer la colaboración y la comprensión de la familia y bueno, seguiremos evidentemente cerca esperando un desenlace lo antes posible y agradeciendo el trabajo de todos. Consejero, Onda Cero plantea otra pregunta sobre sus competencias. Pregunta cuándo se va a abonar el 30% de los pagos de la PAC pendientes del año pasado, así como las ayudas a la modernización que ya se han efectuado y están certificadas. ¿Habrá nueva convocatoria para jóvenes? Sí, bueno, creo que eso parte de una reivindicación que no tiene una información precisa. De hecho, los pagos de la PAC de este año han tenido un nivel de ejecución más alto incluso que en los de años anteriores, con una ejecución media superior al 80%, y además los pagos pendientes, como es habitual, en aquellos expedientes que han tenido que sufrir algún tipo de inspección o regularización, se abonarán en este inicio, en este primer trimestre del año, con lo que creo que los pagos de la PAC no solo son tan importantes como avanzaba en mi intervención, sino que estamos siendo capaces de gestionarlos cada vez mejor. En cuanto a las ayudas para modernización y la incorporación, el pasado 30 de noviembre, además, acordamos con las organizaciones de productores que ante la situación de la pandemia del año pasado podríamos reprogramar algunas inversiones que no habían sido posibles realizar dentro de los planes de modernización de explotaciones, y así lo hemos hecho, como también reflejaba en mi intervención, no solo facilitando que aquellas personas que no lo han hecho puedan justificar y ejecutar esos proyectos durante el 2021, sino también para que a la apertura del presupuesto de este año podamos abonar, como me preguntaban, cuáles son las cantidades que efectivamente sí se ejecutaron, con lo que creo que es una solución acordada y que era la mejor en esta situación, como hemos hecho con otras líneas, ¿no? Y en cuanto a la incorporación también, a la apertura del presupuesto se abrirá una nueva convocatoria que nos va a permitir, con la última modificación del PDR, incrementar la partida unitaria que pueda recibir un joven hasta los 70.000 euros, y donde introduciremos también medidas de valoración vinculadas a zonas con especiales limitaciones, ¿no? Zonas en espacios naturales protegidas donde hay mayores daños de fauna salvaje. Otra pregunta nos llega de Onda Cero también para el consejero. Plantean, ¿existe alguna posibilidad de modificar el decreto de purines ante la imposibilidad de su aplicación en gran parte de Asturias o no? Sí, es otra reivindicación que hemos visto en otros días y donde además hemos trabajado de una manera diligente y en colaboración con las organizaciones de productores. Ya en el pasado mes de octubre nos reuníamos con ellos para presentar alegaciones al primer borrador. De hecho, el plazo de alegaciones se prorrogó posteriormente, pero evidentemente nuestras alegaciones ya habían sido remitidas y con el consenso de las organizaciones, y trabajamos en la línea que hemos pactado con ellos, ¿no? Defendemos que hay unas especificidades en nuestras explotaciones que no permiten algunas cuestiones que se plantean con carácter general, que deben ser excepcionadas, como ya hemos hecho en el pasado con la normativa actualmente vigente, y vemos además sensibilidad, evidentemente desde el Ministerio de Agricultura, porque esa situación no es solo nuestra, sino que, enlazando con mi intervención inicial, es algo que afecta, por ejemplo, a las 4 comunidades de la cornisa cantábrica y en la que estamos también trabajando conjuntamente. Consejera, llegan un par de nuevas preguntas sobre residencias. En concreto, la cadena COPE pregunta si se podría concretar cuál es el centro al que se derivan asintomáticos de residencias, cuántas plazas tiene y cuántas están ya ocupadas. Bien, pues el centro del que hablamos, ya hemos hablado en alguna otra ocasión de este centro. Se trata de un centro residencial de reciente apertura en el municipio de Corbera, que se ha diseñado, en este caso, con ese afán de anticiparnos a la puesta en marcha de medidas que complementen toda la labor desarrollada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias en este sentido, con el afán también de atender a esas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores que viven en estos centros, fruto también de la experiencia vivida durante la primera y la segunda ola. Se pone en marcha este centro, que contaría en un primer momento con 52 plazas. Hablamos de 52 plazas, de las cuales 8
ahora mismo estarían ya cubiertas. Ya se está utilizando este centro que ponemos a disposición, ¿no?, de los centros para atender a esas personas que se encuentran. Bueno, se trata de un centro de derivación nivel 2, con esas condiciones, con los condicionantes que ello implica, y con la idea de atender a esas personas asintomáticas que no cuentan con condiciones óptimas de aislamiento, tanto en el domicilio como en centros residenciales, o personas con discapacidad, y por lo tanto de eso se trata este nuevo equipamiento que ponemos en marcha desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Consejera, la otra pregunta sobre residencias la recibimos de la cadena SER de Radio Asturias, que plantea lo siguiente: ¿no se contempla el cierre de la residencia que ha sido llevada a la Fiscalía? ¿Se ha tomado alguna medida más para evitar que continúen las irregularidades detectadas que indican malos tratos? Bien, como les señalaba, en este caso concreto, en el caso que nos ocupa sobre maltrato a una de las personas residentes, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar venimos manifestándolo desde hace tiempo. Entra dentro y en el ejercicio de nuestras competencias. Esa labor inspectora detecta estas irregularidades y, por lo tanto, hemos procedido con total diligencia y con total firmeza para poner fin a este comportamiento que, como les decía, y conviene señalarlo, se trata de una situación muy concreta. El conjunto de centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad en Asturias cumple con los requisitos, cumple con las condiciones, cumple con el buen trato a las personas que allí viven, y eso conviene ponerlo en valor porque son más, como saben, de 12.000 las personas que viven en estos centros. Y en este caso concreto se ha procedido a tramitar ese expediente. Si de la tramitación de ese expediente se deriva que ese centro debería estar cerrado, pues nadie puede tener dudas de que actuaremos con total firmeza y se procederá a su cierre. De todas formas, sigue su curso y en la medida en la que evolucione iremos valorando las medidas que tenemos que tomar. Consejera, llega una última pregunta del periódico El Comercio, que solicita una aclaración sobre el asunto de los fondos europeos. Plantea la siguiente pregunta: ¿el Principado veía mal este reparto de votos según el borrador o no? ¿Por dónde irán las alegaciones? Bien, en primer lugar, y por aclarar esta cuestión, conviene, y así intentaré dejarlo lo más claro posible, que se trata de un reglamento de la conferencia sectorial, no de la gestión global de los fondos. Y es una cuestión no menor cuando hablamos de un reparto económico, ¿no? Al fin y al cabo hablamos de dinero. En segundo lugar, vamos a esperar a ver qué propuesta hacen desde el Ministerio. Una vez escuchada, como les decía, el pasado día 21 se convocaba esta primera reunión. Hubo posiciones que aportaron las diferentes comunidades autónomas por intentar mejorar, o entendían que podían mejorar esa propuesta de reglamento, y una vez recibamos esa propuesta del Ministerio nos posicionaremos sobre ella, como no puede ser de otra manera. Y luego, cogobernanza. Cuando hablamos de cogobernanza, se está dando desde el momento en que ya se ha convocado, ¿no?, que el Ministerio toma la iniciativa de convocar esa conferencia, y se van a convocar además diferentes sectoriales donde se van a poder abordar todas las posibles líneas de fondos europeos, con la idea de agilizar, porque se trata también de agilizar la gestión de estos fondos que son necesarios, como les decía, para el desarrollo de Asturias y para el desarrollo de España. Por lo tanto, en ese punto nos encontramos. Gracias, consejera. Gracias, consejero. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, a quienes aprovechamos para agradecer su participación en esta rueda de prensa telemática. Gracias.